Bendiciones, ¿cómo están, amados? Que el Señor les bendiga, espero que estén bien. Es importante que en estas Pascuas y sobre todo en estas cuarentenas que tenemos, mantengamos la rutina, la presencia de Dios en nuestras vidas, en oración, en escuchar música de adoración, de alabanza, y sobre todo también la rutina y buscar a Dios sea parte de esa rutina, no sea cosa que nuestras mentes no puedan soportar el encierro. No todos estamos con las mismas fuerzas para oír las noticias de lo que pasa en el mundo, las incertidumbres que envuelven nuestras situaciones particulares, el encierro. Entonces, entendemos que la mente puede jugarnos una muy mala jugada y es importante llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y para eso es importante la disciplina espiritual y a su vez esa disciplina social para ayudarnos a estar contenidos y contener a otros. Por eso que les hablaba de la rutina fundamental, levantarse siempre en un mismo horario. Yo sé que muchos estarán desayunando a la 1 del mediodía, almuerzan a las 4 de la tarde, cenan a la 1 de la madrugada, que no es lo normal, pero tenemos que tratar de mantener una rutina. Vamos para muchos días más todavía, así que es fundamental que te levantes, que tiendas la cama, que te vistas, que te arregles, que organices actividades en tu casa con tu familia, cenas donde todos estén arreglados, como si fuese que van a un restaurante a comer. ¿Para qué? Para ayudarnos a despejarnos y sostener cada día, porque si nuestra mente entra en un declive, después es muy difícil salir de pensamientos negativos, ¿sí? Y apaga la tele, no consumas tanta información del mundo, confiemos literalmente en el Dios de nuestra salvación. Hoy sábado estamos celebrando las Pascuas, ¿sí? Mañana domingo de resurrección. Hay un chiste que cuenta por ahí: si no sabes resucitar, quédate en casa. Y la verdad, qué importante quedarnos en casa y cuidarnos buscando hacer la voluntad de Dios. Aunque sí, muchos de nosotros, de los hijos de Dios, sabemos resucitar porque es una promesa de Dios, que hoy voy a hablar acerca de las Pascuas, que tiene como sello justamente la promesa de resurrección en el día postrero. Aproximadamente estamos hablando de 500 años después de que Dios habló a Abraham, y Abraham tuvo a Isaac a Jacob, de Jacob vinieron varios hijos. José entonces fue a la tierra de Egipto, llegó a ser el segundo después del faraón. El pueblo de Israel creció en gran manera, fueron ellos apartados, luego vino un faraón nuevo, los esclavizaron y durante 400 años estuvieron en esclavitud sirviendo a los egipcios, y el pueblo de Israel estaba clamando y clamaba porque cada vez se ponía peor la cosa, para que Dios los libertara. Entonces fue así que Dios utilizó la vida de Moisés en las famosas 10 plagas. Pero en la 10ª plaga tenía una característica, que Dios envió que esa plaga, esa plaga se la conociera como la Pascua. Porque la 10ª plaga implicaba que un ángel iba a descender, iba a traer la muerte a todo primogénito de personas, ¿sí?, de seres humanos y de animales, salvo aquellas casas que hayan cumplido con un requisito que Dios envió. Y eso se lo llama Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte pasaría por alto cada casa que haya cumplido con un requisito que Dios le dijo a Moisés que hagan todos en el pueblo de Israel. ¿Qué consistía ese requisito para ser librados de la muerte? Tomar un cordero, comerlo asado. Paréntesis, las Pascuas no implica no comer carne asada. Desde sus comienzos se comía carne asada. Bien, la sangre de ese cordero había que utilizarla para pintar los dinteles de las puertas de los hebreos. Entonces el ángel, cuando veía esa puerta pintada, esos dinteles pintados con esa sangre, pasaba por alto, ¿sí? Y Dios le dijo al pueblo de Israel que esa celebración debería celebrarse por las generaciones venideras de forma perpetua. En Éxodo 12:27 tenemos este mandato. Así que hasta el día de hoy los judíos celebran Pascua. Y yo quiero tratar de intentar de enseñar, Dios me dé sabiduría para que lo haga bien,
cómo viene ese nexo entre la Pascua cristiana y la Pascua judía, porque en realidad es la misma Pascua. Si lo vemos a la luz de las Escrituras, la Pascua judía era la celebración no solo de ese ángel que pasó por alto, sino que simbolizaba proféticamente al verdadero Cordero de Dios que Dios iba a enviar, que lo tenemos profetizado en Isaías 53, más adelante se los leo. Entonces, los hebreos tenían que celebrar la Pascua gracias a esa salvación que vino sobre ellos, porque después de que murieron todos los hijos primogénitos de los egipcios y de los animales, el faraón los dejó ir. Y después viene todo un desarrollo en la historia, que muchos ya la conocen, y si no la conoces te invito a que te interiorices y la busques y te enteres. Entonces, la Pascua judía, Dios dijo que la tenían que celebrar por siempre. Y ellos tenían, cada vez que tenían que celebrar la Pascua, tomar un cordero y volver a hacer todo lo que se hacía, porque Dios quería que no se olviden de ese hecho. Pero no era porque Dios no quería solamente que no se olviden de lo que había ocurrido, sino que también ese cordero era profecía, proféticamente, del verdadero Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, porque esa sangre de ese cordero no quitaba el pecado, simplemente aplacaba, lo tapaba, quedaba ahí. Se necesitaba una sangre real, pura, santa, que literalmente pueda barrer contra todo ese pecado. Entonces, proféticamente ellos hacían el sacrificio del cordero, celebrando la Pascua, proféticamente, porque iba a venir en un tiempo futuro el verdadero Cordero de Dios. Y hoy nosotros celebramos la Pascua porque estamos esperando a que vuelva ese verdadero. Mientras ellos lo hacían porque iba a venir, nosotros hoy lo hacemos porque va a volver. Así que la Pascua consistía entonces en tomar un cordero, en comerlo asado, pintar los dinteles con la sangre, y bueno, a través de eso se desempeñaba esa Pascua judía. Y quiero mostrar algo particular. Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo, y Dios le dijo que vaya en Génesis 22, del 1 al 19, y tiene la historia: toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! En el monte Moriah. Y allí entonces conocemos la historia de que cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, apareció el ángel de Dios, el ángel del Señor, y le dijo: Abraham, Abraham, ahora conozco que tú obedeces a mi voz, a mi palabra. Estaba dispuesto a cumplir el pedido de Dios, no porque Dios quería que lo sacrificara. Así que Abraham fue llamado el padre de la fe, amigo de Dios. Claro, ¿cómo no va a ser amigo? Si Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que Dios después realmente haría tiempo futuro, Dios lo ve como su amigo, porque Abraham estaba dispuesto a hacer lo que hoy yo quiero decir de nuevo, recalcar lo que Dios hizo luego por nosotros. Abraham no sacrificó a su hijo, pero Dios sí entregó a su hijo al sacrificio para que fuese llevado como cordero al matadero. Entonces, en el monte de Moriah fue donde ocurrió esa historia de Abraham. En ese mismo monte también David vio al ángel destructor, cuando Dios disciplina al rey David y envía un juicio de mortandad de muchas personas. Ese ángel, David ve al ángel en ese monte, en ese mismo monte, el cual él después quiere comprar, y lo compra efectivamente, y paga una fortuna por ese templo, por ese monte, porque ahí iban a edificar el templo. Ahí es donde estuvo el templo también. Y ahí es donde está hoy la mezquita del monte Moriah en la actualidad. Bueno, en ese mismo monte, qué casualidad, fue donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Nosotros conocemos que el Señor fue llevado al Gólgota, al lugar de las calaveras. Es que era una parte del monte, en una ladera del monte se llevó adelante el sacrificio. ¿Y qué cosa? Justo cuando los sacerdotes estaban llevando adelante el sacrificio en el tiempo de Jesús, a las 3 de la tarde ya estaba culminando el sacrificio. ¡Qué casualidad! A las 3 de la tarde el Señor Jesucristo
dijo: Padre, hecho está, culminado. En tu mano encomiendo mi espíritu. Expiró y el templo se tembló y se rasgó la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Se terminó hasta ahí nomás y se cumplió la profecía de Daniel de las 70 semanas, que se daría muerte del Mesías príncipe. Se cumplió perfectamente esa profecía y entonces nosotros hoy tenemos la bendición de conocer que la Pascua fue una promesa de salvación y de vida eterna a los hebreos, que los salvó del faraón, pero proféticamente era la promesa de la vida eterna cuando vino el Cordero, el verdadero Cordero de Dios, así lo dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo dijo en Lucas 22, 19, y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Haced esto cada vez que lo hicieren en memoria de mí, anunciando mi muerte hasta que yo vuelva. Aquí estamos observando que el Señor Jesús está diciendo que Él es el pan que descendió del cielo, Él es la verdadera comida, es el verdadero Cordero, y Él está estableciendo ese nuevo pacto. Mi cuerpo es partido por ustedes, mi sangre es derramada por ustedes, y quiero que celebren estas Pascuas sabiendo que yo soy el Cordero. Eso lo tenemos en Juan 6:51, cuando Él dice: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Los judíos decían: pero este está loco, ¿cómo que querés que te comamos? No. Bueno, en Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cubrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos dicen que Isaías 53 estaba haciendo referencia al siervo sufriente, que el siervo sufriente es Israel. No, no es Israel. ¿Por qué? Mas él herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Israel pagó, cuando Israel fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. ¿Cuándo cumplió Israel la función de ser sacrificado como el Cordero para cubrir nuestras deudas ante Dios? Verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Acá está profetizando lo que ocurrió con Jesús en lo que se conoce como la pasión de Cristo. Cada cual se apartó por su camino. Se fueron los discípulos. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Israel no puede ser el siervo sufriente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cáncer y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, ahí sí, entre Israel, fue herido. Y se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Es decir, murió, tuvo sepultura. Y aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Cuando Israel no pecó, si Israel se la pasaba pecando, siéndole infiel a Dios, con los dioses paganos, haciendo un montón de cosas que no debería hacer, como muchos cristianos hoy en día también, hacen lo que no hay que hacer. Entonces, el Señor Jesucristo nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, acá tenemos la palabra expiación, que significa volver a recuperar lo que era de uno, el Señor expiándonos a nosotros de nuestros pecados. Expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, el siervo sufriente, a muchos. Por el conocimiento de él, el tener nosotros la revelación de Jesús, el nosotros poder poseer el evangelio de Jesucristo. Él, por ser nosotros sus seguidores, sus siervos, nos justifica y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, Él llevará nuestras iniquidades. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que aquí vemos la palabra de Dios que revela acerca de cuál era la función de ese siervo que tenía que venir. Por eso que lo que nosotros hoy conocemos como Santa Cena, que es la Pascua cristiana, que fue la última cena, donde Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es vertida, es algo solemne. Nosotros no podemos tomarlo a la chicota, nos reunimos un par, vamos, agarramos un poco de vino, agarramos pan, este es el cuerpo del Señor. No, por favor, es un acto solemne que hay que hacerlo con solemnidad, santidad, devoción, consagración, ¿sí? Por eso que la comunión, la Santa Cena, se lleva adelante en los templos, en las iglesias, con los ministros aprobados por Dios, y solo en un caso de excepción se puede llevar adelante en una casa, porque la iglesia no son los templos, somos nosotros, pero no podemos tomar a la chacota algo tan solemne como el sacrificio de Cristo. Hay que hacerlo con mucho temor, mucha reverencia, no solo por hacerlo, sino también aquellos que consumen, porque estamos tomando el vino, estamos tomando el pan, y ese pan simbólicamente y ese vino representa la sangre y el cuerpo de Cristo. Estamos comiendo de él simbólicamente. Jesús dijo, hacedlo esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Y Pablo en 1 Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, participar indignamente en la mesa del Señor realmente te acarrea juicio. De hecho, Pablo continúa diciendo, hay muchos enfermos, debilitados y otros duermen entre vosotros. Duermen es un eufemismo, que lo que está diciendo es que murieron por participar indignamente, sin discernir lo que se estaba haciendo. Así que, a partir de nuestro Señor Jesucristo, Él efectuó el verdadero sacrificio que tenía impacto directo en el mundo espiritual. Y yo quiero decirte que quien gobierna tu mundo espiritual es como te va a ir en este mundo físico. Fíjense, la Biblia dice que Satanás es el que gobierna este mundo y el mundo yace ante el maligno. Por eso que el mundo le va como le va. Y el Señor murió por nuestras transgresiones para sacarnos del reino de Satanás, llevarnos al reino de Dios y de su Hijo Jesucristo, y de esa manera nosotros poder salir de la potestad satánica y entrar en el reino, autoridad, potestad de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros entendemos que el verdadero sacrificio fue el de Cristo, porque ese sí tuvo impacto en el mundo espiritual. Entonces lo despojó a Satanás de toda autoridad, de todo gobierno, despojó a la muerte, y hoy nosotros podemos vivir triunfantes en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, aquel que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la potestad, la autoridad bajo el gobierno de Dios de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, Él, el que tiene el poder de la vida y de la muerte, ahora nos va a resucitar. Entonces, que estas Pascuas no sean para ti un día más
para comer huevito de chocolate. No. No es para comer huevito de chocolate. Es para vivir bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Algunos dirán, y en este tiempo de cuarentena, pastor, que no podemos participar de la comunión, de la Santa Cena, ¿qué podemos hacer? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 8 dice, por tanto, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos la Pascua con santidad, con consagración, con búsqueda de Dios, del Espíritu Santo. Podemos celebrar la Pascua con la Santa Comunión, claro que sí, la Santa Cena, pero como no nos estamos congregando, entonces no podemos participar de la mesa del Señor. Pero sí podemos celebrar la Pascua, como dice el apóstol, pero como no nos estamos congregando, entonces tenemos que saber que ya hemos participado de la comunión un montón de veces, ya hemos comido de la sangre y el cuerpo de Cristo. Cuando nos volvamos a reunir, vamos a volver a anunciar su muerte y su resurrección una vez más con la comunión. Mientras tanto, celebremos, como Pablo dice, esta Pascua, ¿sí? Esta Pascua, celebrarla sin esa levadura de pecado, de maldad, sino con sinceridad y de verdad. Es decir, celebrarla con devoción, con santidad, con búsqueda de la presencia del Señor. Ya tendremos tiempo para compartir la Santa Cena. Aprovechemos este tiempo para tener comunión. Satanás no nos puede tocar. Satanás no puede meterse en nuestras vidas. En este tiempo de cuarentena, invitemos al Espíritu Santo a que esté de forma continua con nosotros, celebrando con nosotros cada día esa victoria que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Y sea lo que sea y pase lo que pase, nosotros tenemos que saber que nos vamos a gozar en el Dios de nuestra salvación. Nos gozaremos en aquel que lo dio todo por nosotros para que nosotros alcanzáramos en él la vida eterna. El objetivo del Señor es que alcancemos la vida eterna. Y aquí, bueno, tenemos propósitos que cumplir, tarde o temprano, algunos se van más tarde, otros más temprano, algunos de repente, pero todos nos vamos a ir. Lo importante es que aquí en la tierra vivamos para gloria de Dios, vivamos para su alabanza, vivamos para sus propósitos. Dios tiene propósitos con nuestras vidas que se tienen que efectuar y vos sos el responsable de saber lo que Dios quiere para tu vida, entender cómo hacerlo y ponerlo por obra. Vos sos el único responsable de lo que Dios tiene para tu vida. Él dice, acá está, desde antes de la fundación del mundo, preparé esto para ti, para que hagas. Pero si después no te activás y no lo haces, eso ya corre por tu cuenta. Pero activate en el nombre de Jesús. Orá, pedirle al Señor sabiduría, revelación. Si entregó a Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Si nos dio lo más sublime, que es el Señor Jesucristo, ¿cómo no te va a dar lo demás? Pedirle sabiduría, entendimiento, pedirle revelación, el Padre te la va a dar. Celebrar esa comunión, celebrar esa Pascua. De hecho, nosotros no celebramos la Pascua solo en fecha de Pascuas. La celebramos siempre, porque cada día celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cada día celebramos que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cada día festejamos que Él nos dio vida eterna. Entonces nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Así que si alguna vez escuchaste y no sabías por qué a Jesús le llamaban el Cordero de Dios, ya lo sabés, ¿sí? Así que bueno, a tener comunión con el Señor. Bendiciones.